La presentadora quiso humillar a Melania Trump en directo, pero su respuesta dejó a todos boquiabiertos. Pero antes de entrar en detalles, pon en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. La cámara enfocaba lo que parecía ser una mañana clara y nítida sobre Manhattan el 15 de octubre, un típico día de otoño en el que la ciudad parecía respirar con posibilidades. En el interior del reluciente rascacielos que albergaba el estudio de la CNN, el productor ejecutivo David Cohen se paseaba nervioso por su despacho, sosteniendo un teléfono junto a la oreja. ¿Estás seguro de que va a venir? ¿Estás completamente seguro? Hizo una pausa, alisándose las canas con la mano. No entiendo las condiciones. Solo asegúrate de que el sistema de seguridad funciona perfectamente. No queremos sorpresas. Abajo, en el vestíbulo, el jefe de seguridad Mike Torres ya estaba informando a su equipo. ¡Atención, todo el mundo! Nuestro invitado llegará en exactamente 90 minutos. Quiero todas las entradas controladas, todas las identificaciones doblemente comprobadas. Ningún personal no autorizado debe pasar el control de nivel 2. ¿Y el control de seguridad estándar de los espectadores? Sara López, oficial de seguridad junior. Lo comprobamos todo 3 veces, responde Torres. Si alguien parece mínimamente sospechoso, se le desvía amablemente a otro rodaje. La cadena no puede permitirse ningún incidente hoy. El equipo del programa matinal estaba inusualmente concentrado. Los maquilladores preparaban sus puestos de trabajo, los técnicos de sonido comprobaban los micrófonos con doble escrutinio, y los limpiadores daban un último repaso a un camerino que ya estaba impecablemente limpio. En su habitación, la presentadora Sara Mittel, de pie frente al espejo, se ajusta cuidadosamente la chaqueta azul oscuro. 20 años en el periodismo le habían enseñado a confiar en su intuición, y algo en este día parecía diferente. La productora Rachel Young llamó a la puerta y entró sin esperar respuesta. «Aquí están las últimas modificaciones de la lista de preguntas», dijo, entregándole a Sara una gruesa carpeta. Sara miró el contenido. «Tuvimos que cambiar la sección sobre...» «Sé lo que hago», la interrumpió la presentadora sin apartar los ojos de su reflejo. «He entrevistado a 3 presidentes, 2 primeros ministros y más famosos de los que puedo contar. Pero esta entrevista es diferente, Sara. La cadena quiere audiencia y va a conseguirla». Sara se volvió finalmente hacia el productor. «¿Cuántos periodistas han podido conseguirle una entrevista en los últimos 2 años?» Rachel negó con la cabeza. «Ni uno solo». ¿Sabe por qué eligió nuestro programa en particular? La productora volvió a mover la cabeza negativamente. «Porque tenemos fama de ser duros pero justos. Ella lo respeta, aunque no le guste». En ese momento, la conversación se vio interrumpida por un ruido en el pasillo. ¿Cómo que no funciona el teleprompter? Un técnico discutía con el director del estudio. «Lo hemos comprobado hace apenas 1 hora». A Sara se le revolvió el estómago. Con los años, había aprendido que los problemas técnicos antes de una entrevista importante siempre eran mala señal. Se volvió hacia Rachel. «Arréglalo ahora mismo». Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, un elegante coche eléctrico negro maniobraba con confianza entre el tráfico matutino. En el asiento trasero, Melania Trump revisaba el material preparado, con el rostro concentrado e imperturbable. Su ayudante, Maria Chen, sujetaba un portapapeles. «Han vuelto a llamar del estudio», dijo María. «Quieren confirmar si vas a responder a preguntas sobre el nuevo libro que acaba de salir». Melania levantó la vista de los papeles. «Eso no estaba en el acuerdo». «¿No?», anotó María en el portapapeles. «¿Les recuerdo las condiciones?» «No será necesario», respondió Melania con calma, concentrándose de nuevo en los papeles. «Lo intentarán de todos modos. Siempre lo intentan». Se hizo el silencio en el coche, solo roto por el susurro de las páginas. María observó a su jefa de reojo, admirando su resistencia. Había trabajado con Melania desde 2018. Había vivido con ella algunos de los momentos más intensos de la presidencia de Trump, y conocía su otra cara,
la que rara vez se mostraba en los medios. «Van a intentar provocarte», dijo María en voz baja. Sara Mittel es conocida por su capacidad para cabrear a la gente. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Melania. «Pasé 4 años en la Casa Blanca, y no porque me provoquen fácilmente». El coche eléctrico giró hacia Broadway, uniéndose a una corriente de taxis amarillos y camiones de reparto. En el asiento delantero, el jefe de seguridad personal, Jack Thompson, hablaba en voz baja por un walkie-talkie, coordinándose con la seguridad del estudio. «El sujeto está en camino», murmuró. «Tiempo estimado de llegada, 15 minutos. Confirmar protocolo de entrada». El teléfono de Melania vibró. Miró la pantalla y su expresión se suavizó ligeramente. «Barron te manda saludos. Hoy tiene examen de matemáticas». «Lo hará bien», dijo María con confianza. «Siempre lo hace». «¿Sí?», respondió Melania tecleando rápidamente un mensaje de respuesta. «Pero le preocupa demasiado lo que piensen los demás». «Igual que su madre», comentó María. El coche aminoró la marcha al acercarse al edificio del estudio. Una pequeña multitud de fotógrafos ya se había reunido en la entrada sur, con sus largos objetivos apuntando a la entrada privada. Jack volvió a hablar por el walkie-talkie, con voz cada vez más tensa. «Hay paparazzi en la entrada sur. Pide permiso para tomar una ruta alternativa». Melania siguió hojeando los papeles, aparentemente ajena a lo que estaba ocurriendo, pero María notó que sus dedos apretaban la carpeta con más fuerza. Dentro del estudio, el público empezó a tomar asiento. Normalmente, el espectáculo de Sara Mittel atraía a un público informal, turistas, lugareños, oficinistas, pero hoy el ambiente era distinto. Los asistentes parecían más organizados, sus movimientos más decididos. El personal de seguridad comprobaba cuidadosamente los documentos de identidad y cotejaba los rostros con las listas autorizadas. En la sala de control, David Cohen observaba atentamente los monitores, y su ansiedad iba en aumento. «¿Qué le pasa al teleprompter?» «Arreglado», gritó el técnico. «Solo un contacto suelto». «Muy bien. ¿Está lista la copia de seguridad?» «Ya está haciendo pruebas». «Comprobando la monitorización auditiva de Sara», añadió alguien del equipo. David se recostó en su silla intentando relajar los hombros. En sus 30 años en televisión, había tenido que enfrentarse a todo tipo de situaciones, desde noticias de última hora hasta catástrofes naturales. Pero esta mañana le parecía algo completamente nuevo. Mientras tanto, el coche eléctrico se detiene en el aparcamiento privado situado bajo el edificio de los estudios. Mientras los guardias de seguridad tomaban posiciones, María le entregó a Melania un pequeño espejo. «¿Quieres mirarte el maquillaje antes de subir?» «No hace falta», respondió ella, recogiendo los papeles. Todo estaba ya como debía. El trayecto en ascensor hasta la planta del estudio transcurrió en completo silencio. Jack y los 2 guardias se mantuvieron a los lados, mientras María comprobaba por última vez el horario en su tableta. Cuando se abrieron las puertas, fueron recibidos por Mike Torres y su equipo. «Señora Trump», asintió respetuosamente. «Pase, tenemos preparada una ruta independiente hasta el camerino». Los pasillos estaban sorprendentemente vacíos. Nada del ajetreo típico de un programa matinal, ningún desconocido. Mientras caminaban por el pasillo desierto, Melania oyó el zumbido sordo del público que se sentaba en el estudio. María observó atentamente el rostro de su jefa, tratando de captar el menor signo de excitación, pero no vio más que la habitual contención. El camerino resultó ser acogedor, pero no pretencioso. Muebles cómodos, buena iluminación. La maquilladora esperaba discretamente en un rincón, pero Melania se limitó a mover ligeramente la cabeza. Sin más preámbulos, la mujer recogió sus herramientas y se marchó. «Faltan 45 minutos para salir al aire», le recordó María. «¿Quieres que repasemos los momentos más destacados?» «No», dijo Melania con calma, enderezándose en su silla. «Háblame de Sara Mittel». «¿La biografía oficial o lo que sé personalmente?»
María se quedó paralizada, sorprendida por la pregunta. Lleva 15 años en la emisora. Empezó como reportera en Chicago. Es conocida por su dureza con los políticos de ambos partidos, pero sobre todo con los conservadores. Tiene 2 hijos, se divorció hace 3 años. Tardó mucho en conseguir esta entrevista. ¿Qué es lo que quiere? Audiencias, obviamente. Tal vez incluso un momento viral. Se rumorea que está siendo considerada para las noticias de la noche. Melania asintió lentamente. Para ella era importante hacerlo bien. María quiso contestar, pero llamaron a la puerta. Rachel Young entró con una sonrisa profesional. Señora Trump, bienvenida a la CNN. Soy Rachel, la productora de Sara. Solo quería asegurarme de que están cómodos antes de salir en directo. Todo está bien, gracias, respondió Melania educada pero firmemente. Estupendo. Y para confirmarlo, ¿empezamos con preguntas sobre vuestros proyectos actuales y luego pasamos a los temas acordados? Sí. María dio un paso adelante. Tenemos una lista de preguntas aprobada, aunque, dados los últimos acontecimientos, Sara podría sacar algún tema de actualidad. El acuerdo sigue en pie, dijo Melania, en un tono uniforme pero inquebrantable. Llevaremos a cabo la entrevista de acuerdo con un guión preaprobado, o la reprogramaremos para otro día. La sonrisa del productor tembló por un momento. No, por supuesto. Todo seguirá como lo habíamos hablado. Sara te estará esperando dentro de 30 minutos para acompañarte al estudio. Mientras Rachel salía, María se volvió hacia Melania. ¿Están tramando algo? Por supuesto, respondió Melania con calma, acercándose a la ventana y mirando hacia la ciudad. Pero esta noche va a ser diferente. ¿Diferente cómo? Melania se volvió hacia ella, y por un momento algo nuevo brilló en sus ojos. No era solo determinación, sino algo más profundo, más cercano a la certeza. Porque esta noche, dijo en voz baja, tengo algo que decir. En el estudio, el público ya había tomado asiento. Entre bastidores, Sara Mittel escuchaba el murmullo de las conversaciones en la sala. Captaba retazos de frases. El público se preguntaba si la entrevista sería nítida, si ocurriría algo inesperado. ¿Cómo era realmente Melania Trump? La voz de David Cohen llegó a través del auricular. Faltan 5 minutos. ¿Está clara la estrategia? Aclaró Sara. Cristalina, respondió el productor. Sara se enderezó la chaqueta por última vez y sonrió a su reflejo. David, no es la primera vez que hago una entrevista así. Sí, pero probablemente sea la más importante, dijo tenso. El presidente de la cadena ve la emisión en persona. Sara sonrió. 20 años luchando por un lugar en las ondas le habían enseñado a reconocer las grandes oportunidades. Hoy podía ser el día que lo cambiara todo. Su carrera, la cadena, el panorama político y ella misma. En el camerino, Melania se levantó cuando Rachel regresó. La productora se quedó un poco helada en el umbral. En el poco tiempo que había estado fuera, había aparecido algo nuevo, casi regio, en el aspecto de Melania. Es la hora, señora Trump. Sara ya está esperando. Melania recogió sus papeles, asintió a María y se dirigieron hacia el estudio. El sonido del público se hacía cada vez más fuerte. Justo antes de llegar al escenario, Melania se detuvo. María, ¿sí? ¿Recuerda lo que te dije sobre hoy? Por supuesto. Melania la miró a los ojos. Observa atentamente. A veces los mensajes más importantes están contenidos en lo que no se cuenta. Con esas palabras, dio un paso adelante, subiendo al escenario. Los brillantes focos del estudio la cegaron, y en la sala de control comenzó la cuenta atrás. El acontecimiento principal de la mañana estaba a punto de comenzar. Las luces del estudio iluminaron el escenario mientras la música de Sara Mittel se desvanecía en el silencio. Las cámaras iniciaron un suave barrido panorámico del auditorio. El protocolo exige una presentación formal. Empezó Sara con su habitual seguridad en la voz.
Era primera dama, modelo y quizá una de las figuras más enigmáticas de la historia moderna de Estados Unidos. Les presento a Melania Trump. Los aplausos fueron moderados pero educados cuando Melania subió al escenario. Sus movimientos fueron fluidos y su postura impecable. Saludó brevemente al público con la cabeza antes de tomar asiento frente al presentador. Señora Trump, bienvenida al programa. Gracias por la invitación, respondió. Su acento sonaba claro y controlado. En la sala de control, David Cohen se inclinó hacia adelante, observando atentamente. Sara empezó con la pregunta esperada. Han pasado 2 años desde su última entrevista pública. ¿Qué te ha impulsado a hablar ahora? Melania se acomodó ligeramente en la silla. Hay momentos para callar y momentos para hablar. Creo que ahora es el momento de decir algo importante. ¿Y qué es? Mi trabajo con organizaciones benéficas continúa. Hemos hecho grandes progresos con BeBest, sobre todo en el ámbito de la prevención del acoso en línea. Sara asintió, echando un vistazo a sus notas. Hablemos de BeBest. Algunos críticos creen que los resultados del programa siguen siendo inciertos. Pero Melania tomó suavemente la iniciativa. Solo el mes pasado ayudamos a implantar programas contra el ciberacoso en 50 escuelas de 5 estados. En el camerino, María miraba atentamente la pantalla. Reconocía esta estrategia, desviar la provocación sin enfrentarse y mantener la situación bajo control. Sara intentó un enfoque diferente. Tu trabajo con los niños es encomiable, pero debes darte cuenta de que muchos espectadores no solo están interesados en tus proyectos benéficos, sino también en tu postura sobre los últimos acontecimientos políticos. Melania ladeó ligeramente la cabeza. ¿Les interesa la verdad o los titulares? Hubo una breve pausa en el estudio. La voz del productor llegó a través del auricular de Sara. Presiona pero no te pases. Mantente dentro de los límites. El presentador se inclinó ligeramente hacia adelante. Su reciente ausencia en varios actos públicos ha provocado muchas especulaciones. Algunos creen que se está distanciando. Las suposiciones no son hechos, la interrumpió Melania con calma. ¿Qué quieres saber exactamente? Sara hojeó las tarjetas de preguntas. Por ejemplo, sobre tu decisión de no asistir a ciertos actos importantes. ¿Te refieres a actos familiares privados que se presentan como declaraciones políticas? Había una leve nota de emoción en la voz de Melania. Dime, Sara, ¿tu cadena siempre hace las peores suposiciones sobre las decisiones familiares privadas? Hubo una ligera conmoción entre el público. No era la respuesta que se esperaba. Señora Trump, empezó Sara, ¿se da cuenta del interés público de sus acciones, dado su papel único? Un papel único. Melania enarcó ligeramente una ceja. ¿Qué tipo de papel único? ¿Ex primera dama? ¿Inmigrante? ¿Madre? ¿Esposa? ¿De cuál de estos papeles quieres hablar? En la sala de control, David se quejó en voz baja. Mantén el rumbo, Sara. No dejes que le dé la vuelta a la conversación. Sara respiró hondo. Bien. Hablemos del libro de su ex jefa de gabinete, Stephanie Grisham. Contiene algunas afirmaciones bastante rotundas, pero fue interrumpida de nuevo. Hablemos de lo que es real, dijo Melania, con la mirada fulminante. Mencionas un libro escrito con ánimo de lucro. ¿Has investigado sobre los hospitales infantiles que visité sin cámaras? ¿Sobre las familias a las que sigo ayudando sin publicidad? El productor agitó las manos frenéticamente, indicando a Sara que se marchara al anuncio, pero ambas mujeres permanecieron en una batalla de miradas. Nuestros espectadores tienen derecho a saber. Vuestros espectadores tienen derecho a la verdad, objetó Melania con calma. Pero la verdad requiere contexto, ¿no? Entre el público, alguien de la tercera fila susurró a un vecino. Esto no está saliendo según lo previsto. Sara echó un vistazo a sus notas, tratando claramente de recuperar el control de la situación. Usted habla de verdad y contexto, pero ¿y tu silencio en los momentos clave? Mucha gente lo tomó como ¿percibido?
El acento de Melania se acentuó por un momento. Hablemos de interpretaciones. Hizo una pausa. Cuando me puse una chaqueta, tu canal se pasó semanas interpretando su significado. Cuando decoré la Casa Blanca por Navidad, de nuevo interpretaciones. Cuando decidí centrarme en el bienestar de mi hijo, eso también se convirtió en una interpretación. Se hizo el silencio en el estudio. Incluso los camarógrafos intercambiaron miradas. Señora Trump, empezó Sara. Mi papel. La voz de Melania se hizo más firme. Déjeme que le hable de papeles. Mientras su canal especulaba sobre mi silencio, yo estaba trabajando. Mientras los expertos analizaban mis expresiones faciales, yo me reunía con familias afectadas por la crisis de los opioides. Mientras los comentaristas se burlaban de mi acento, yo ayudaba a los niños. En el camerino, María sonrió débilmente. Ahí estaba, la verdadera Melania. Sara escuchó atentamente la voz del productor en su oído. ¿Hacemos una pausa publicitaria? Pero antes de que pudiera sugerirlo en voz alta, Melania dijo con calma. No, continuemos. ¿Querías hablar del silencio? Hablemos de ello. Hay un silencio que va seguido de una elección. Está el silencio para proteger a un niño de una atención innecesaria. Y está el silencio de unos medios de comunicación tendenciosos cuando les resulta más cómodo ignorar ciertas historias. El público del estudio se quedó helado. No era una entrevista típica. Señora Trump, continuó Sara con cautela. Tiene que entender que los personajes públicos están sujetos a escrutinio. Melania sonrió con la comisura de los labios. ¿Examinados? Repitió. Así es como se llama cuando se cuestiona mi inteligencia por mi acento. Cuando los fotógrafos siguen a mi hijo a la salida del colegio. Cuando cada movimiento se interpreta en un contexto predeterminado. En la sala de control, David estuvo a punto de gritar por el auricular. «Id a publicidad, ahora mismo». Pero Sara, por primera vez en su carrera, se dio cuenta de que ya no estaba haciendo una entrevista. Estaba reaccionando ante él. Señora Trump, nadie cuestiona su inteligencia. ¿Lo hacen? La voz de Melania mantuvo la calma, pero penetró en todos los rincones del estudio. Entonces seamos inteligentes juntos. Hablemos de temas reales, de trabajo real, de lo que importa, más allá de titulares y contratos de libros. El ambiente en el estudio cambió perceptiblemente. Lo que empezó como un intento de acorralar a Melania se ha convertido en algo completamente distinto. El público, al principio dividido en sus simpatías, estaba ahora totalmente inmerso en lo que estaba ocurriendo. Sara miró nerviosa a sus productores, que gesticulaban frenéticamente entre bastidores. Pero antes de que pudiera reconducir la conversación, Melania continuó. «Sabes, Sara, he visto mucho tu programa. Te enorgulleces de hacer preguntas difíciles, de buscar la verdad. Déjame preguntarte algo». Sara la miró atentamente, apretando sus notas entre las manos. «Para preparar esta entrevista, ¿has investigado el funcionamiento real de las iniciativas que apoyo? ¿Ha calculado a cuántas familias se ha ayudado? ¿Cuántos niños han recibido ayuda?» Hubo una larga pausa. En el camerino, María susurró. «Ya está». La conversación había llegado a un punto de inflexión, pero no el que el estudio esperaba. Todas las preguntas cuidadosamente preparadas, las provocaciones planeadas de antemano, los puntos de tensión previstos, perdieron de repente su fuerza. Pero esto no era más que el principio. Mientras Sara luchaba por encontrar las palabras, nadie en el estudio, ni ella misma, ni los productores, ni siquiera David Cohen, que estaba viendo la emisión en la sala de control, se dio cuenta de las revelaciones que vendrían a continuación. En el aire flotaba la sensación de que la entrevista ya había cambiado para siempre. «Volveremos justo después del anuncio», dijo finalmente Sara, sintiendo que el control se le escapaba de las manos por primera vez en mucho tiempo. Cuando el estudio pasó a publicidad, la tensión en la sala seguía siendo palpable. En la sala de control,
David Cohen se frotó las sienes convulsivamente. «Esto se está saliendo de control», murmuró. «¿Qué hacemos?», preguntó uno de los productores. «Nada. Salimos al aire en 2 minutos». Sigue la conversación. En el auditorio, el público comentaba lo que había visto. Algunos estaban atónitos, otros intrigados. Sara aprovechó la pausa publicitaria para recuperar el aliento. Por primera vez en años, sintió que perdía la iniciativa. Cuando el programa volvió a emitirse, el presentador volvió a coger el teléfono. «Quizá deberíamos hablar de los últimos comentarios en las redes sociales», sugirió, desplazando la pantalla. «Aquí hay un tuit que se hizo viral la semana pasada. Habla de tu silencio». Melania levantó la vista con calma. «¿Quieres hablar del silencio?». Su voz sonaba diferente. La cámara grabó cómo incluso los camarógrafos contuvieron la respiración durante un segundo. «Entonces hablemos del verdadero silencio, Sara». En la sala de control, David Cohen se agarró al borde de la consola. «Aguanta, Sara, no dejes que esto se te vaya de las manos». Pero la presentadora ya podía sentir que la entrevista estaba virando en una dirección para la que no estaba preparada. «Me callé cuando su canal dijo que mi hijo era autista», dijo Melania, mirando fijamente a la presentadora. «El niño. Sara, mi hijo». Alguien del público se revolvió incómodo. «¿Me callé?», continuó Melania, «cuando los manifestantes enviaron cartas a mi casa con polvo blanco. ¿Tu canal lo cubrió con el mismo vigor que analizó mis adornos navideños?». Sara miró furtivamente al productor, pero este se limitó a hacer un gesto de desesperación con las manos. «Señora Trump, por supuesto, entendemos que las figuras públicas». «¿Figuras públicas?», interrumpió Melania con suavidad. «Permítame decirle lo que significa ser una figura pública». Se inclinó un poco más hacia el presentador. «Guardé silencio cuando sus colegas se burlaron de mi acento mientras leía libros a niños en hospitales. Guardé silencio cuando las revistas de moda se negaron a ponerme en portada, a pesar de que llevaba más de 20 años trabajando en la industria de la moda. Callaba cuando los paparazzi hacían guardia en la puerta del colegio de mi hijo. En el camerino, María se quedó paralizada frente a la pantalla. No se lo esperaban. Sara golpeó nerviosamente la mesa con los dedos. «Estos tweets sugieren. ¿Tweets o verdad?». La voz de Melania sonaba tranquila pero poderosa. «¿Dónde estaban vuestras cámaras cuando pasé la Nochebuena con niños con cáncer en el hospital Walter Reed? ¿Dónde estaban sus verificadores de hechos cuando publicaron historias falsas?». Se hizo el silencio en la sala. «Cubrimos tus obras de caridad», intentó objetar Sara. «¿Estás segura?». Melania sonrió ligeramente. «Entonces, háblame de la familia de Ohio». Sara parpadeó. «¿Cómo dices?». «La familia que visité el mes pasado. La madre tiene 3 trabajos. Su hija está luchando contra la leucemia. Sin cámaras, sin comunicados de prensa. Solo ayuda. ¿Has oído hablar de esto?». Sara miró a los productores, pero se limitaron a encogerse de hombros, confusos. «Por supuesto que». «Claro que no», la interrumpió Melania. «Porque una buena acción hecha sin cámaras no consigue audiencia, ¿verdad?». Un murmullo ahogado recorrió el auditorio. Algunas personas de las primeras filas asintieron con la cabeza. En la sala de control, David Cohen hojeaba febrilmente el material. «Sara, no tenemos información sobre la visita a Ohio». Redirige la conversación. Pero Sara, periodista con 20 años de experiencia, sintió por primera vez que las preguntas preparadas sonaban huecas. Su trabajo con los niños es encomiable. Intentó reconducir la conversación. Pero el interés público va más allá. ¿Interés público? La voz de Melania seguía siendo suave, pero había acero en ella. ¿O una agenda mediática? Hizo una pausa. El público exigía saber por qué había elegido ciertos adornos navideños, pero su canal ignoraba los actos benéficos que simbolizaban. El público aplaudió en silencio. Sara se tocó el auricular, escuchando las instrucciones de pánico de la sala de control. «Quizá deberíamos hacer una pausa». «No», dijo Melania con firmeza.
¿Querías una conversación sincera, Sara? Sigamos adelante. Sara cogió una nueva tarjeta de preguntas, pero ahora todas las frases preparadas de antemano parecían innecesarias. Tus experiencias ciertamente tienen peso. ¿Peso?, repitió Melania, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Así es como lo llaman ahora? Miró directamente a la cámara. Dime, Sara, cuando tu canal cuestionó mi inteligencia por mi acento, ¿eso era periodismo? Cuando los fotógrafos siguieron a mi hijo, ¿eso era interés público? Una nueva oleada de murmullos recorrió el auditorio. En el camerino, María susurró débilmente. Nunca olvidarán este momento. Sara volvió a echar un vistazo a sus notas, pero el guión preparado de antemano para la entrevista se había venido abajo. Tu pasión por estos temas es obvia. Intentó dirigir la conversación. Pero tienes que entender por qué la gente hace preguntas. ¿Sobre qué exactamente?, preguntó Melania con calma. ¿Sobre mi carácter? ¿Mi independencia? ¿Mi inteligencia? Se inclinó un poco más hacia ella. Hablas de preguntas, pero déjame hacerte una. En toda tu investigación previa a esta entrevista, ¿encontraste un solo artículo sobre el programa de becas que fundé para niños de acogida? Se hizo un silencio ensordecedor. En la sala de control, David se quedó helado. Ni siquiera sabíamos nada, continuó Melania. Claro que no lo sabíamos, porque las cosas buenas que se hacen sin cámaras no se ven, ¿verdad? El público volvió a tararear con aprobación. El ambiente en el estudio había cambiado. Lo que empezó como una entrevista con un guión esperado, se había convertido en algo genuino. Sara dejó lentamente el teléfono sobre la mesa. Señora Trump, ha hecho pensar a mucha gente. No, respondió Melania en voz baja. Solo he dicho la verdad. Lo que usted haga con ella es su elección. Los productores de la sala de control estaban frenéticos. ¿Vamos a publicar esto en su totalidad? David Cohen exhaló. No tenemos elección. Esto ya no es solo una entrevista. Es un momento. Fuera del estudio, las redes sociales ya empezaban a bullir. Fragmentos de la entrevista se hicieron virales al instante en Internet, y los espectadores los discutieron, analizaron y revisaron. Pero a diferencia del caos habitual en el espacio mediático, esta vez había una extraña unanimidad. Nadie había visto antes una entrevista así. En el estudio, Sara Mittel permanecía inmóvil, con su postura habitualmente segura ligeramente relajada. Las preguntas que había preparado con tanto esmero parecían ahora inútiles. Los productores charlaban en silencio, pero estaba claro. La entrevista ya no iba según el guión. Melania se levantó lentamente de la silla. Me habéis invitado esperando grandes titulares, dijo, pero puede que os haya dado algo más importante. Se hizo el silencio en la sala. Les he dado algo en lo que pensar, sobre el juicio, sobre la empatía, sobre el coste de ser un personaje de una historia, cuando hay un ser humano detrás. Hubo una salva de aplausos. Incluso hubo que recordar a algunos miembros del equipo de rodaje que seguían en directo. Sara miró a sus productores. Algunos ya no intentaban ocultar su sorpresa. La voz de David Cohen llegó a través del auricular. Sara, despídete. La presentadora respiró lentamente. Señora Trump, gracias por esta conversación. Gracias por la oportunidad. Melania asintió brevemente. Cuando se dio la vuelta para marcharse, las cámaras seguían siguiéndola, captando cada detalle de su postura segura. Fuera del estudio, la reacción fue instantánea. Estamos recibiendo llamadas de las principales cadenas de televisión, anunció uno de los productores. Todos quieren saber si emitiremos la versión íntegra, sin cortes. David Cohen se frotó las sienes. Por supuesto que sí, ya no es solo una entrevista, es un momento. Al otro lado de la ciudad, en un acto benéfico, los organizadores miraban aturdidos las pantallas de sus teléfonos. Se han agotado todas las entradas, informó la coordinadora, que apenas daba crédito a lo que veían sus ojos. ¿Se han agotado? Completamente.
La gente quiere entrar a verla. Nunca habían reaccionado tan rápido. Los analistas de los medios de comunicación intentaban urgentemente dar sentido a lo sucedido. Los comentaristas políticos intentaban enmarcar la entrevista, pero desafiaba las interpretaciones estándar. Esa misma noche, mientras Melania estaba sentada en su despacho, María le llevó un portapapeles con un resumen de la reacción de la prensa. Lo llaman un punto de inflexión en las entrevistas políticas, le dijo. Melania se quedó mirando los periódicos. ¿Y qué sacarán de ello? María sonrió. Eso es lo más interesante. No pueden llegar a una conclusión definitiva. No encajas en sus categorías habituales. Melania levantó por fin la vista. ¿Bien?, dijo. Quizá ahora dejen de intentar etiquetar y empiecen a intentar comprender. A la mañana siguiente, el programa de Sara Mittel batió su récord de audiencia, pero no de la forma que esperaban los productores. Su audiencia cayó en picado. Los espectadores vieron la diferencia entre el drama falso y la verdad real. Pero quizá el cambio más importante no fueron los índices de audiencia ni el debate en los informativos, sino las conversaciones silenciosas que se iniciaron en muchos hogares y oficinas de todo el país. La gente empezó a hacerse preguntas, empezó a pensar, empezó a mirar más allá de los titulares. Un crítico de los medios escribió más tarde: en una era de entrevistas agresivas y cuidadosamente calibradas y de teatro político, Melania Trump no solo ha roto el guión, ha demostrado por qué existía ese guión en primer lugar. Y quizá al hacerlo, cambie la forma en que vemos a las figuras públicas, las narrativas de los medios y el poder de elegir cuándo callar y cuándo hablar. La historia podría haber terminado ahí, pero sus ecos empezaban a extenderse aún más. En las semanas siguientes, varias grandes cadenas de televisión revisaron sus normas editoriales. Hubo muchos menos comentarios en las redes sociales burlándose de los acentos y los inmigrantes. Pero quizá el cambio más importante no se produjo en las políticas de las cadenas de televisión ni en las tendencias de las redes sociales. Fue que los medios de comunicación se volvieron más cautelosos cuando se trataba de los hijos de personajes públicos. Como Sara Mittel escribiría más tarde en sus memorias: pensé que estaba exponiendo la debilidad de otra persona. En lugar de eso, se me mostró la debilidad de mi propio enfoque periodístico. Esta entrevista fue todo un descubrimiento. Lo que iba a ser una entrevista incómoda para Melania Trump resultó ser una exposición de la manipulación habitual de los medios de comunicación. En lugar de ponerla en una situación difícil, la propia presentadora fue sometida a escrutinio, mostrando al mundo hasta dónde pueden llegar los medios de comunicación para tratar de controlar la narrativa. Pero lo más importante de esta conversación no es solo la exposición de los prejuicios. Esta entrevista demostró que la verdadera fuerza reside en la resistencia, la calma y la capacidad de decir la verdad, incluso cuando no es lo que se espera de ti. La independencia de pensamiento, el honor y la sinceridad son lo verdaderamente valioso. ¿Qué opina del comportamiento del presentador y de Melania Trump? ¿Cómo ha afectado esta entrevista a tu percepción de los medios de comunicación? Comparte tu opinión en los comentarios. Debatamos. Si te ha gustado esta historia, no dejes de darle a me gusta, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte nuevos vídeos. Apoya la verdad. Apoya los valores reales.